Hola hippies, bienvenidas al día número 26 de nuestro reto de gratitud. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me fascina y es de cómo convertir tus errores en bendiciones. Vamos a verlo. Aquí dice que cada uno de nuestros errores es una bendición. Y el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la práctica de la gratitud para poder atraer más bendiciones y poder ir dejando atrás ese sentimiento como que tenemos de que hemos cometido un error. Aquí empieza este capítulo diciendo así: Turn your wounds into wisdom. Transforma tus heridas en sabiduría. Esta es una frase por Oprah Winfrey y nos empieza a hablar un poquito más de cómo cada uno de los errores es una bendición. Nos dice que desde que somos pequeños, un ejemplo, cuando estamos aprendiendo a caminar, cuando estamos aprendiendo a andar en bici, cuando somos niños, los papás ven que estamos cometiendo algún error y nos dejan. ¿Por qué? Porque saben que vamos a aprender de ese error, porque saben que si estamos aprendiendo y dando nuestros primeros pasos, nos vamos a caer, pero también saben que vamos a aprender cómo caer, que vamos a aprender a levantarnos, que ese error va a poderle dar fuerza a nuestras piernas para poder seguir caminando y que vamos a ir avanzando. Es decir, confían plenamente en que esos errores nos van a servir para poder lograr el propósito. Sin embargo, nosotros como adultos a veces no lo vemos así y siguen diciendo, ¿por qué? ¿Por qué siempre caen en el mismo y en el mismo y en el mismo error? Un ejemplo, a veces cuando estás tratando de atraer una pareja dices, ¿por qué razón sigo atrayendo al mismo tipo de hombre? Que claro está que no quiero en mi vida, pero ¿por qué razón lo sigo atrayendo y atrayendo y atrayendo? Esto es porque se supone que cuando nosotros cometemos un error, tenemos que aprender de ese error para poderlo cambiar o para poder atraer otro tipo de bendición a nuestra vida. Sin embargo, como buenos seres humanos, a veces cometemos el error y en vez de buscarle el lado positivo o de ver en qué nos sirvió o de ver qué fue lo que trajo bueno a nuestra vida, nosotros como humanos, y la mayoría de los humanos son así, necesitas entrenar tu mente y entrenar como tu sabiduría para poderlo evitar. Pero la mayoría de los humanos, cuando no estamos entrenados, tendemos a cometer un error y estarnos torturando. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Un ejemplo, si no le respondiste mal a alguien cercano a ti y ahora ya la relación quedó dañada, estás, ¿por qué lo hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O nos estamos pues realmente torturándonos y esta es la razón por la que no podemos avanzar. La práctica del día de hoy nos dice así, que para poder aprender de cada uno de nuestros errores, primero tenemos que aceptarlo. Primero tenemos que decir, ok, sí, cometí el error, pero ahí es cuando nosotros dejamos de culpar a otros. No culpamos del error que cometimos, sino que decimos, ok, sí, acepto mi responsabilidad en este error y estoy dispuesto a hacer algo para cambiarlo. Porque recuerda que la ley de la atracción nos dice que si nosotros, en lo que nosotros nos concentremos, si te estás torturando con ese error que cometiste, lo que va a hacer es traer más errores, en lugar de cambiarlo. ¿Y cómo lo puedes cambiar? Esta es la práctica de la gratitud que nos comenta la autora Rhonda en este. Dice que no importa lo mal que algo se vea, siempre va a haber algo que aprender. Nos pone un ejemplo. ¿Qué tal si vas a exceso de velocidad en tu carro y luego de repente sale un policía detrás de un edificio y te para? Y tú estás, ay, ¿por qué me paró? O sea, me paró porque estaba escondido y no lo vi. Y en lugar de decir, ok, me paró porque venía exceso de velocidad, dices, me paró porque estaba ahí escondido y yo no lo vi. Fue culpa de él porque hace eso. Porque no se pone normal, así yo lo hubiera podido ver y hubiera podido bajar a la velocidad. O sea, en lugar de nosotros decir, fue mi culpa, dices, fue la culpa de él que andaba escondido. Eso no se vale, ¿verdad? Entonces nos dice que como a nosotros internalizarlos y ahora sí que tomar responsabilidad sobre nuestros errores, como esto nos ayuda a poder tomar el primer paso para aprender de ellos. La práctica de la gratitud del día de hoy es una práctica que en lo personal a mí me fascina. Antes de este libro yo no la había escuchado y créanme que aprendí mucho porque yo era de esas personas que me torturaba con los errores. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sin embargo, esta práctica es buenísima para empezar a entrenar tu mente a darle otra perspectiva a este tipo de situaciones.
¿Cuál es esa práctica? Primero, piensa en un error que tengas presente todavía que te cale, o sea, que tú digas, uy, ¿por qué? O sea, que sientas. Y estas son 2 preguntas que te tienes que hacer de ese error. La primera, ¿qué aprendí de ese error? Esto es lo más importante. Tienes que poner realmente intención y descifrar, porque a veces no es tan fácil descifrar, porque si es algo así feo que te cale, no es tan fácil verle el lado bueno, pero sin embargo tienes que decir qué aprendí de ese error. Y la pregunta número 2, ¿cuáles son las cosas buenas que salieron de ese error? Si ponemos el ejemplo del policía, ese que estaba escondido de tramposo. Dice, por ejemplo, ¿qué aprendí de ese error? ¿O cuáles son las cosas buenas que le puedo rescatar a ese error? Primero, estoy agradecido porque el policía quería protegerme y me paró porque vio que si seguía ese ritmo podía chocar o podía lastimar a otras personas. La número 2, estoy agradecida porque la policía fue honesto conmigo y me dijo que pues realmente estaba yendo exceso de velocidad y que necesitaba parar porque podía lastimar a otros. Estoy agradecida porque el policía se dio cuenta que como iba a alta velocidad, una de mis llantas se estaba moviendo y me paró porque quería prevenir que me estrellara. Y así sucesivamente. O estoy agradecida porque el policía al momento de pararme, no sé, cuando ya iba avanzando me di cuenta que a pasos de mí había un accidente y a lo mejor pude haber sido yo la persona que estuviera en ese accidente. O estoy agradecida porque el policía se portó muy bien conmigo y aunque realmente pues sí hice algo malo, fue súper amable, me deseó un buen día, hizo que cambiara mi perspectiva acerca de algo, etcétera. Buscar el lado bueno de ese error. O estoy agradecida porque a partir de ese momento me fijo más en los letreros de velocidad y gracias a Dios eso me ha ayudado a que nunca haya tenido un accidente. Cosas así, buscarle el lado bueno. ¿Qué fue lo que aprendiste de ese error? A fijarte en los letreros y no en exceso de velocidad, a evitar accidentes, a realmente poner la intención o cuando voy manejando, etcétera. Puedes buscar miles de cosas buenas que se relacionan con respecto a ese error que cometiste, ¿verdad? Entonces, el día de hoy te invito a que empieces a realizar esta práctica de gratitud y que empieces a transformar tus errores en bendiciones. Recuerda a seguir las prácticas que nos sugiere el libro de gratitud. Levántate en la mañana y escribe las 10 cosas por las que estás agradecida. A la noche, antes de ir a dormir, agarra tu roca de la gratitud y agradece con todo tu corazón por las cosas buenas que pasaron en ese día. Y no olvides seguir cada una de estas prácticas, que estos libros son maravillosos. Recuerda que mientras estás en el reto las puedes hacer como una al día, pero después vas a ver que tú misma o tú mismo te vas a dar cuenta de cuáles son tus favoritas y esas son las que vas a seguir utilizando. Me dio gusto compartir contigo estos minutos, mi hippie, y recuerda, no se te olvide darle like al video, nos ayuda mucho a que otras personas encuentren este tipo de temas y abran su mente. También suscríbete al canal, la verdad me encanta cuando la gente nueva se une a esta bella comunidad y va creciendo como esta energía poderosa y bonita que tenemos aquí todos los hippies juntos. Y otra cosa muy importante, déjame en los comentarios cuál fue ese error. Recuerda que a veces al escribirlo lo sacamos y para poder trabajar sobre ese tipo de cosas, sobre el dolor o errores o cosas así, si nosotros lo ponemos o lo plasmamos y lo decimos a otros, eso nos ayuda, porque para poder llegar al otro lado del dolor, para poder sanar el dolor, tienes que pasar por él, tienes que contarlo, tienes que compartirlo, tienes que exteriorizarlo, ¿ok? Y aquí este espacio es un espacio seguro. Déjame en los comentarios, me encanta leerte y créeme que trato de hacer todo lo posible por contestar todos los comentarios. Te quiero mucho, mi hippie, te mando un besote y nos vemos en el siguiente videito. Bye bye.